pasando a los vlogs semanales. Creo que ya tengo la energía y ya me voy a acordar de grabarles, aunque la rutina de todos los días todavía es igual. De hecho, Gian ya cumplió un mes de nacido. Llevo un mes que no les grababa así como bien una rutina de todos los días, así como les hacía antes, o por lo menos, o sea, lo que pasa en mi semana. Pero sí estuve grabando así como que unos clips, así que no sé si ponérselos aquí así como que bien random o hacer como que un video de el primer mes con Gian, que es lo que hicimos y así. De hecho, yo acabo de llegar, fui a JCPenney, la primera vez que salí de la casa sola, sin bebé. Le dejé de hecho dormido el bebé a Justin y no se ha despertado. Regresé después de 1 hora y media y no se ha despertado, y aquí tenía ya la leche lista. Mamá, mande. Mamá, ¿qué pasó? ¿Cuál? Este. El vestido de Elsa. Le compré otro vestido de Elsa, ya tiene como 3 o 4. Pero este es el de Frozen 2, lo encontré en H&M. Y de hecho le queda muy bien y me gusta más este porque no tiene arrastrando la colota grande, solamente tiene estas cositas. ¿Te gusta mucho tu vestido? Sí, ok. Hi Gael. ¿Cómo estás? Muy bien. Acaban de llegar de la escuela. Hace ratito. Es que yo voy llegando y apenas lo estoy viendo. Sí. ¿Se portaron bien? Sí. Ok. ¿Y Gian se portó bien? Sí. Mira. Oh my god. Ya saqué toda la decoración para poner mi arbolito de Navidad. Es muy temprano todavía, estamos a principios de noviembre. Oh, ¿ya quieres decorar ese? Ok, ahorita. Ok, ahorita me vas a ayudar con el arbolito. Pero ya quiero que se sienta así como navideño, que se sienta el ambiente un poquito diferente. Acá ya tenemos el arbolito. Me lo sacó ayer Justin del storage. Y vean lo que se aventó Justin. De hecho, estoy bien impresionada, porque siempre pongo mi arbolito yo así como que más levantado para que quepan los regalos y también para que se vea más alto, porque se ve más bonito, especialmente porque este techo está bien alto. Y me impresionó, o sea, hizo esta cosa él solo. Y estas maderitas de hecho son del mismo piso de lo que nos sobró, los pedacitos de madera. Y me lo puso así, o sea, wow. Y luego estos ya los teníamos desde hace un chorro de tiempo allá en el storage. Estos se los íbamos a poner a un sillón, entonces nomás los teníamos ahí arrumbados y los terminó usando para esto y le quedó muy bien. ¿Dónde está papá? Papá. ¿Qué está haciendo? Ok, vamos a ir a ver qué sigue haciendo Justin, porque sigue acá afuera. Está él en un building mood. Cleaning up now? Babe, give me 5. That, You like your Christmas tree? yeah, it looks really good. You were making fun of me earlier. Me estaba burlando de... Le dije, ni va a caber, que no sé qué. Y me dice, tú espérate. I could have made it better, but I was in a hurry. On the sides. It looks good. It's gonna serve its purpose, babe. Y luego también se aventó para cubrir donde va la manguera. Esto, porque se veía medio feo, entonces él solito hizo esto y lo va a pintar de blanco para que no se vea tanto. Let me see what you got, boy. Ay. Ay. It's nice. Yeah. No, paint it white. I didn't know you were a carpenter, babe. I know. Seriously, that's really good. Thanks. Ya lo voy a contratar de carpintero. Carpenter. See, you shouldn't go back to work tomorrow. You should just be a carpenter. Yeah, true. Ya hace frito aquí afuera.
Pero ya va a regresar a trabajar mañana, su primer día después de un mes, pasadito el mes de estar aquí en casa ayudándome, cocinando, durmiendo al bebé, ayudándome en la noche. Ya ahora sí va a ser completamente mi responsabilidad. Pero pues también tengo la ayuda de mi mamá, así que eso ayuda muchísimo. Mande. Vacuum. Ay, hi vacuum, le dice, hola aspiradora. ¿Es la aspiradora? Sí. Ya por fin nos terminaron todo lo que se tenía que terminar. El pedacito de allá que o sea, visualmente era como un eyesore para mí. La tierra allá. Pero ya le pusieron el pasto, igual que este de acá. Ya ahí va la cosa. Tenemos que pintar la pared hasta allá. Y nos van a poner, también ordené más de estos awnings. Van a poner uno en cada ventana y en la puerta también, para que así duren más las ventanas. Aquí también va a llevar otro, así más o menos como los de allá. Coming along. Coming along. Bye. Ven, vamos adentro. Love it. Oh, ya también vinieron a ponerme estas repisas de aquí, que ya tenían tiempo de que me habían dicho que iban a venir y no venían, y yo toda... También en la casita de mamá ya vinieron a poner la cocina. Esa no se las he mostrado porque como es tan chiquito y mi mamá tiene como su cama ahí en donde va a ser la mini sala, cocina, así. Entonces quiero mostrárselas ya cuando realmente ya esté toda bien terminada, para que vean así como bien lo que tenía yo en mente. Pero sí, también aquí ya pusieron los shelves, que muchas personas siempre me mandaban mensaje de que ¿qué es ese espacio atrás de la regadera? ¿Para qué es? Y pues así, para poner cositas ahí. Y ya también de este lado pusieron este shelf súper largo aquí en la entrada. Aquí todavía no sé qué voy a poner, eso no va ahí, eso es lo de arriba, el arbolito que le voy a poner. Y estas son unas garlands que compré en Crate and Barrel. De estas de maderita, porque quiero que el arbolito de Navidad se vea muy simple y que vaya con el resto de la casa, así que a ver cómo se ve. Compré 3 de estos y me encantó la estrella que va arriba. Esta también la compré en Crate and Barrel. I hear someone. You waking up? Can't believe he was asleep the whole time. I know. Oh my god. You want everything up? ¿Tienes hambre? No me digas. Ay, está con el hermano. Bien calmadito. Hola. Ok, vamos a empezar a decorar el árbol de Navidad. ¿Te cansaste? Siéntate. Ok. No, mi espalda. No sé cómo tú lo puedes cargar por mucho tiempo. Ok, ya comenzamos con música navideña para poner el arbolito. Para poner el arbolito. Mira, ayúdenle, mamá, a sacar el árbol. ¿Van a ayudar? Unplug it in? Let's wait. Big reveal at the end. Just make sure. Yeah, this is a new election. No, I turned it on. Snowflakes stay on my nose and eyelashes, silver white winters. Ok, este año así lo voy a dejar nomás. Como ya el arbolito tiene muchísimas lucecitas, decidí nomás ponerle de estas beads
y puras esferitas blancas, así para cuando esté apagado solamente se vea con blanco. Es que me gusta, de hecho lo iba a dejar así, de hecho lo iba a dejar así sin nada completamente, pero dije no, necesita como algo y por eso le puse blanco. Pero que a los niños les compré su propio arbolito para que ellos lo pudieran decorar como ellos quisieran. Tengo algunos colores. De hecho, estas esferas me gustaron. Son dulces. Otro día. It's Wednesday. Hola, mami. Nana está allá. No. ¿Segura no te vas a cansar? Okay. Venimos al parque para sacar a estos niños, que saquen su energía. Aquí viene mi mamá ayudándome. Y Gael es bien lindo con Elia. ¿Te subo, Elia? Ok. Eso, 1, 2, 3. Boing, boing. Que mátame tampoco. A ver. Empújame a agarrar vuelo. Ahí está, ya, con eso ya. Gian también, ¿verdad, Gian? Más a gusto se va a quedar. Gael por acá y Elia por acá. Go, Elia. Wow. Oh, did she go up here by herself? Muy bien. ¡Woo! Así fue como quedó el arbolito de Elia. Le puse nomás ahí unas lucecitas. De hecho, las de mi cumpleaños que tenían los globos, esas fueron las que les puse. Ay, ay, ay. Hello, hello. Ya estamos a viernes el día de hoy. De hecho, aquí traigo colgado a Gian. Pero hoy sí me dio tiempo de hacer cosas en la mañana, arreglarme, bañarme, jugar con Elia, porque se durmió como unas 3 horas más o menos. Y de hecho en la noche durmió súper bien. Si duerme más de 4 horas corridas, para mí es como mucho, ayuda muchísimo. En vez de que se esté despertando cada 2-3 horas, es cuando realmente sí me siento muy cansada durante el día. Y estos últimos 2 días pasados estaba con dolor de estómago, muchos gases, estaba como muy irritado y fueron muy difíciles, la verdad. Y más que nada con 3 niños es lo que se me ha dificultado más, porque no es en sí el bebé, sino que dividir mi tiempo entre todos, entre la casa, entre estar dando pecho todo el día, en dedicarme tiempo a mí, en dormir. Todo eso es como que no se puede hacer. Cuando se duerme Gian es como tengo que decidir, o me duermo, o lavo, o limpio la cocina, o juego con Elia. O sea, son varias cosas que las que tengo que decidir. Entonces ahí es donde se me dificulta. Pero ya anoche durmió 5 horas corridas. De hecho se durmió de 7:30 de la tarde hasta como las 12 más o menos. Y ya fue más o menos cuando yo me iba a acostar. Entonces le di de comer y se durmió hasta las 5 de la mañana. Vengo aquí por Gael a la escuela. Es la primera vez que vengo por Gael a la escuela desde que comenzó 4º año. Y dije, ay, sí puedo, me lo voy a llevar así. Y de hecho le di de comer 30 minutos. Lo cambié, todo. Y viene llorando. Me vine sola con ella y está llorando. ¿Le puedes dar el chupón?
amo. Ay, te amo. Ya, típicamente mi mamá o Justin son los que vienen por él. O lo llevan en la mañana también. Mientras pues yo atiendo a Gian y así. Y hoy me tocó venir sola con él. Y viene llore y llore. Pero ya Gaelito me ayudó. Gracias por ayudarle, mamá, Gaelito. Nada. Ahorita, y eso es que dibujar. Gael, de hecho dibuja bien. Eso nomás ni lo copiaste, ¿verdad? ¿Lo sacas de tu imaginación? ¿O no? ¿O sí lo copias? No, sí lo copié. Esto es que no lo copié porque nomás lo vi y luego le dije, oh, esto de aquí. Y luego, esto es como serio. Y yo, Muy esto bien. es como estilo. ¿Ese es tu bebé? ¿Y cómo le haces? ¿Cómo le haces a tu bebé? ¿Otro bebé? Sí, aquí está, colgadito. ¿Cómo le haces tú a tu bebé? ¿Lo estás eruptando? Ay. Y hoy el plan es poner una película afuera. Esperemos, changuitos, que no haga mucho frío. Yo creo que vamos a poner a dormir a Elia y a Gian aquí dentro de la casa y vamos a salir con Gael a ver una película porque de hecho compramos un proyector. Aquí lo tengo. Todavía no lo he abierto, pero lo quiero estrenar para ver una movie con Gael porque ya tiene tiempo diciéndonos que quiere hacer s'mores. Es una galleta de este tipo y le vamos a derretir bombón y chocolate también así en medio de la galleta y sabe deli. O sea, no es una de mis cosas favoritas, pero a Gael le encanta, así que va a estar bien emocionado. Que voy a acostar a Gian en el cuarto que era de Elia, que ahora es su cuarto. Ahí es donde lo meto para que tome sus naps y de hecho se queda súper a gusto. Le pongo su sound machine y se queda botado como por 2-3 horas. This way, my girl, my girl. What can make me feel this way? My girl, my Hey! Ok, ya me serví una copita de vino. Y aquí tenemos ya los ingredientes para salir a hacer nuestros s'mores. ¿Qué pasó, mi amor? Espérate con la mamá. Ay, ay, ay. ¿Qué le hacen? Está listo el fuego para hacer los galletas con bombones. Es fuego. Lumbre. Están esperando los bombones. Hola, mami. Hola, Elia. ¿Te gusta? Ay, Elia. Elia, ¿te gustó? ¿Sí? El s'mores. Voy a comer mi s'more. Metimos a bañar a Gian para así ya dormirlo bien de una vez. Aquí es donde duerme él, en su cunita. Y para salir otra vez nosotros con Gael. Dormir a Elia y a Gian. Right, babe? So, Put these kids to bed and we can hang out with Gael. yep. Gael's night. Es tu noche, Gael. Bueno, no se quiere dormir. Lo tuve que colgar para que se quedara a gusto. Ahorita lo voy a acostar. Pero lo acosté y no se quiso quedar, así que me lo puse en el cangurito abajo de mi chamarra. ¿Qué es esto? Oh, we're gonna watch a movie? Oh, we're gonna watch a Puse movie? una camita aquí afuera, la inflable. Yes, we're gonna watch a movie. Eso es como las movies, hay como una cosa, y luego lo pones, o no sé cómo hacerlo, pero Un proyector. ¿esa es mi cama?
Ujú. Güey, ¿dónde vas a sentar tú? Pues ahí vamos a estar los tres. ¿Aquí? ¿Sí? Justin se las está ingeniando para hacer una... ¿Cómo se llama? Un screen. No, pues ya sí se quedó dormido. Oh, ya con el fueguito calientito. Buenos días. Buenos días. ¿Te divertiste anoche viendo la película? Ajá, pero yo me dormí. Yo también. Me quedé dormida afuera. Bueno, nos quedamos dormidos afuera y Justin nos despertó, nos metió porque estábamos viendo la película de Peter Pan. Ay, ay. Me voy a hacer desayuno. Gal está obsesionado con estos monitos que se llaman Among Us. Ajá. Es un juego. Y hace sus propios Among Us. dibujitos. O es Among Us, Como pero... si fueran, ¿cómo? Comic books. Ujú. ¿Y tú, Elia? ¿Qué dibujas? Sí. Mamá. ¡Ah! ¿Y si no se te quita, Gael? Pues voy a la escuela y luego digo, ¡mira, tengo mustache! Oh my God. Gael la sentó aquí porque nosotros estamos ocupados poniendo cortinas. Ya tenía rato con estas cortinas que de hecho conseguí en Amazon y están, pero pesadas. O sea, cuando digo pesadas, pesadas. Son de 72% de largo. Y las voy a poner con estos aritos en este rod. Está súper largo. Va a ir todo ahí. Como ustedes saben, puede ser muy aburrido a veces dar pecho. Entonces me puse a ver Love Island. Y siempre que estoy dando pecho me pongo a ver un episodio o dos, así, depende de cuánto dure Gian, y es lo que estoy viendo ahorita en la tele. De hecho, les recomiendo mucho esa serie. Es así como que un reality show de... como tipo Big Brother, así que los meten en una casa, pero está interesante porque cuando les empieza a gustar una pareja, o sea, un chavo o una chava, terminan trayendo a más personas. Y es así como cuando se pone bien interesante y todo dramático, pero está buena. Yo estoy viendo la de... se llama Love Island US, pero tienen de Australia, de UK, de varios lugares, entonces... pero esta sí está en... la tienen en la aplicación de CBS, ahí la estoy viendo yo, no sé si la tengan en otro lugar, pero en Hulu también está, si tienen Hulu, ahí encuentran las otras. ¡Tarán! Ya terminó. Ya pusimos las cortinas. Las planché ahí un poco para que tenga estos pliegues de aquí. Nomás que me faltó un poquito ahí esto. Empezó a llorar Gian y ya no pude terminar bien. Pero quedaron súper bonitas. No se ve por la luz. Me encantó cómo se ve. De hecho hace ver la ventana más grande porque da la ilusión así como si la ventana estuviera como de pared a pared. Tengo que quitar esta escalera de aquí, guardar todo, limpiar aquí porque ahorita, de hecho ya me alisté. Quiero tomarle fotos de recién nacido a Gian ya que no le he tomado ninguna foto. Y me puse el mismo vestido que me puse en las fotos de embarazo. Y me estoy tapando aquí porque traigo los pads para que no se me salga la leche. Pero sí, está como medio transparentón el vestido. Pero ya con él, agarrándolo a él, se va a ver bonito. Falta que se despierte Elia, cambiar a Gian, cambiar a Gael. Y nos vamos a tomar como fotos familiares, pero más que nada fotos de Gian.
Ok, pues ya terminamos con el photoshoot. Y así quedó Gian. Súper relajado, se cansó. ¿Te cansaste tú? No, es bien difícil tener una sesión de foto ya con más de un niño, es difícil, pero 3, oh my gosh. Él llorando, él Como que no quería sonreír y miraba a otros lados. Él y a nombre le tuvimos, ándale, Iria, ponte el cabello por todos lados, porque se lo hacíamos y luego ya se lo quitaba, no hombre, pero sí quedaron bonitas unas fotos. Ahí se las voy a compartir por Instagram. Saliste muy guapo. Salieron muy guapos. A ella dibujando con su mega outfit, el vestido de Elsa que no se quita. Ella, papá tomándole fotos. Y no le gusta mucho tener la cabecita adentro así como debe de ir. Le gusta que se la agarre aquí afuera. Es dinner time. Dad nos hizo la cena hoy. Thank you, Dad. Thank you for helping. Taking over, I Yo mean. hice las mashed potatoes. Estas. Provecho. Sí. Happy birthday, Minnie. Ella ya es niña grande, ya se sienta en la mesa con nosotros. Con este booster. Comida Que lo primero. tiene desde que es bebé. De hecho era una mesita, no sé si se acuerdan. Sí, Se le mete aquí algo para como una mesita, pero también se puede utilizar. No la tengo amarrada, pero esto se amarra alrededor de la silla para que no se caiga. Yeah, this asparagus. Y aquí está este bebé. Aquí está. Hola, mi amor. Oh my god. Llevo toda la mañana viendo videos viejitos de nosotros, de nuestros viajes, de challenges. Ay, está bien loco ver como nuestros viajes pre-bebés. Pues con Gael sí podíamos viajar todavía, ya que cuando él se iba con su papá, nosotros aprovechábamos esa semana o el fin de semana para irnos de viaje. Y Joster y yo estamos de que, oh my god, ya necesitamos un viaje o un break, por lo menos aquí en un hotel, tú y yo, y así. Le digo, espérate, ya deja que pasen las 6 semanas primero y luego hablamos de eso, porque todavía no ha pasado las 6 semanas del posparto. Llevo apenas 4 y media. Ay, pero sí, está bien bonito. Y luego antes también le echaba como más empeño al editar mis videos, más que nada los viajes con la música y así, pero siempre que hago eso, siempre me llega un copyright, un warning de que no puedo usar esa canción y así. Entonces por eso es que ya no le pongo así como tanto empeño con la música y así, pero hace muchísimo la diferencia un vlog con música y con clips así bonitos. Y sí toma trabajito, o sea, no les voy a mentir. Si yo me enfoco en grabar un video que esté padre y que tenga tomas bonitas así, sí toma un poquito, ¿cómo se dice? Takes away, como que sí te distraes del viaje y no me enfoco, o sea, no lo vivo al 100% porque me estoy enfocando en hacer buenas tomas, en que la cámara esté posicionada bien, en cargar cámaras, en traer cargando la cámara grande, la cámara chiquita. O sea, sí es trabajito, pero me encanta tener esas memorias y me acabo de dar cuenta de eso ahorita. Es como, vale la pena, o sea, eso que hago, lo hago más que nada, bueno, por ustedes, para que lo vean, pero más que nada por mi familia, porque son mis memorias y las de nosotros. O sea, ya los vlogs semanales, los que ustedes ven, así como este, son más random, son de cosas así del día a día, pero ustedes saben que sí, los videos de vlogs de viajes sí me gusta echarle un poquito más de empeño. No me importa que no me paguen por esos videos, porque para mí es más importante proyectar un feeling con el video usando buena música y buenas tomas, en vez de nomás así grabar por grabar. Y ahorita ya me aventé 3 videos. Vimos la boda completa con los niños, Elia estaba bailando, so cute. Y ahorita está dormido Gian, Elia está viendo una película
allá en la otra tele y Justin y Gael están afuera. ¿Quién sabe qué están haciendo? Oh, ahora ya empezó el de Viena. Me encantan esos videos, especialmente porque está así como que todo navideño, frío, bien romántico. Así que si no han visto esos videos, fueron los que ponía, o sea, en mi canal de vlogs cuando todavía subía videos ahí, pero ahora, como ya saben, subo todos mis videos aquí en este canal, pero todavía pueden ir a ver los vlogs viejitos, pues. Y está el de Viena, el de Londres y el de Budapest. Esos fueron así como que han sido mis viajes favoritos que he tomado con Justin, porque yo nunca había ido a Europa, y ver esos momentos está así como que ¡ay, qué románticos éramos! Aquí venimos caminando al parque. Me traje a Gian aquí colgado. Y de hecho, vean, se le está cayendo el cabello igualito que como se le cayó a Eli. Aquí de enfrente nomás parece viejito. Y creo que ahorita lo voy a rapar, se lo voy a cortar. Antes de que sea atardecido, antes de que se metiera el sol y que empezara a hacer frío, mejor venimos al parque a que saquen su energía. Elia. Oye, Elia, ¿te gustó ver la boda de mamá? Le enseñamos hoy la boda. ¿Sí te gustó? ¿De mamá y papá? También nos trajimos la carriola por si acaso, por si me llego a cansar. O si Elia se llega a cansar, ahí la metemos. Manita. Surprise. 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 ¡Boo! ¿Te gusta mucho el parque? Sí. ¿Te gustó? A ver, ¿qué dice tu suéter? Sí. ¿Qué dice tu suéter aquí? Mira, ¿qué? ¿Qué dice? Valentina. Medicina. Ajá. Esos suéteres se los ordenamos en Zara. Tiene uno que dice Elia y están bien bonitos. Están súper suavecitos así por dentro y de hecho no estaban nada caros. Le puedes poner cualquier cosa, nombre. Gael también tiene uno y de hecho yo también me ordené uno. Pero es de talla de niños. ¡Wow! ¡Woohoo! Oh, oh. ¿No más? ¡Bravo! Gracias, papá. De nada. ¡Oh! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre tu mamá! ¡Corre, corre, corre!